La experiencia del que anda con Jesús crece cada día. Vamos a ver si acatamos el título. ¿Cuál es? La experiencia del que anda con Jesús crece cada día. Haciendo una comparación entre el principio de los discípulos, de los apóstoles, con la vida nuestra hoy día, pareciera que nosotros teníamos o tenemos más conocimiento que los discípulos. A Jesús le seguían muchas personas por varias razones. Es decir, usted mira que a Jesús le seguían multitudes, 5,000, 8,000 personas. Yo estaba pensando una vez, para sostener la visualidad y la parte auditiva de la gente de 8,000 personas, se tenía que tener, ustedes recuerdan los que fueron a la convención, creo que unos bables como de 3 metros de altura, uno aquí, otro acá y otros bables pequeños de 1 metro, pero eso no es, eso son cadenas y esa potencia que salían para sostener todo el personal que estaba en la convención, en la platea. ¿Cómo hiciera Jesús para sostener esa parte auditiva de lo que son 8,000, 10,000 personas que le seguían? Ahora, comieron 5,000 hombres. Ahora miramos una cosa, sin contar las mujeres y los niños, que a veces son más. Entonces, cuando la Biblia dice 5,000, 8,000 personas, quiere decir que estaba un promedio de 20 a 25,000 personas. ¿Cómo hiciera Jesús para predicarle a tanta gente? Hay cosas que nosotros no las podemos entender, pero mucha gente seguía al Señor por varias razones. La mayoría por beneficios personales. De toda clase de problemas se le llevaban al Señor. No vamos a hacer énfasis en los problemas, pero dentro de ellos, de esa gente que andaban con el Señor, fueron escogidos 12 personas, quienes se llamaron discípulos y más tarde apóstoles. Ahora, dentro de la gente que seguían a Jesús, se destacaron estos últimos, los apóstoles, que son los discípulos. ¿Por qué se destacaron? Precisamente porque le seguían al Señor día y noche. Escuchen bien esto. Estamos en el tiempo de la política. Hay muchos políticos que le siguen a los políticos, pero por rato, pero no le dedican el tiempo completo, día y noche. Los discípulos sí le dedicaron el tiempo. Una vez hubo un mensaje muy difícil y Pedro dijo: Señor, nosotros que te hemos seguido, ¿qué tenemos? Hemos dejado mujer, hemos dejado hijos, hemos dejado madre, padre, hermanos, familias, vecinos. ¿Qué tenemos? ¿Eso qué quiere decir? Que esta gente
seguían al Señor a cada momento, día y noche. Si Jesús le tocaba de vivir, de dormir en una montaña, a ellos estaban al lado. Una alabanza para el nombre del Señor, y por ende, precisamente, su experiencia iba creciendo a cada momento. Por ejemplo, en la multiplicación de los peces y de los panes, ahí estaban los discípulos. Eso fue una bomba de tiempo, porque nadie en la historia había multiplicado panes ni peces. Había muchos rabinos, había muchos doctores, había muchas personas en el templo y en las sinagogas que enseñaban muy bonito, pero nunca multiplicó panes ni peces. Ahora Jesús multiplicó panes y peces para comer 15 o 20 mil personas. Esa es una experiencia imborrable de la persona que mira ese milagro. Una alabanza para el nombre del Señor. Sanó enfermos. Ahora escuchen, hermano, yo pinto a Pedro con Juan y los demás discípulos comiendo los panes multiplicados. Me da una idea personificativa que cuando ellos se miraban se picaban los ojos. ¿Cómo es? Se levantaban el dedo. ¿Cómo es que? ¿Cómo? A ver, el levantamiento del dedo, ¿cómo es? Así. Así. ¿Qué significa? Cuando usted hace así, ¿qué significa? ¿Que está qué? Cuando está así, ¿qué significa? ¿Que está qué? Regular. Cuando está así, ¿le está yendo qué? Cuando Pedro y Juan se miraban, dijeron, mire, vean, ¿qué quería decir eso? Si vale la pena seguir a este hombre. Una alabanza para el nombre. Porque, hermano, no tenemos, ¿para qué trabajamos nosotros? No es para comprar comida. Y la persona que nosotros seguimos nos da comida, multiplica panes y peces y en abundancia, no vale la pena de seguirlo. Eso se picaban los ojos ellos allá. Ahora viene unos paralíticos. Por ejemplo, Jesús fue a visitar a la suegra de Pedro. Y la Biblia mía me dice que ella estaba enferma. Y Jesús le colocó la mano y la sanó. Esa mujer estaba enferma, de pronto con un frío de calentura, y sanó y enseguida fue a servirle al Señor. Hermano, ¿quién no le sirve a un Dios así, hombre? ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? Ellos estaban contentos y yo dije, hombre, sí vale la pena seguir a este hombre. Cuando tenemos hambre nos multiplica panes y peces. Si estamos enfermos, le traían paralíticos, ¿qué más? Les traían ciegos, enfermedades de toda clase, endemoniados, y Jesús reprendía al demonio, Jesús les sanaba y ellos se picaban los ojos y levantaban el dedo. Si tenemos hambre, nos da pan. Si estamos enfermos, ¿qué pasa? No sana. ¿Está la cosa? Ahora viene y se muere uno de ellos. Uno de los seguidores de Jesús se murió. Ahora llega Jesús a visitar a la familia, a darle el pésame, y el resultado fue que lo resucitó. Dígame, ¿cómo quedarían los discípulos? No, hombre, yo dejaría a suegra, dejaría a mamá, dejaría a mujeres. Hijo, este hombre sí vale la pena de seguirlo. Una alabanza para el nombre del Señor. Hermano, hoy día con tanta entretención que tiene el mundo, con tanto problema que el mundo tiene,
y con tanto beneficio que el mundo tiene. Hermano querido, nosotros que hemos conocido al Señor, cada día el Señor hace cosas nuevas en nosotros y nosotros levantamos el dedo que sí vale la pena seguir a este Dios. ¿Quién brinda un aplauso para Él? Gloria a Dios. Amén. Escúchenme un poquitico más. Dentro de todos estos milagros, prodigios y maravillas, hubo otras experiencias que marcó la vida de ellos, de los discípulos. Jesús, no les voy a hacer tanto comentario de la vida de ellos, pero vamos adelante. Siempre que llegaba una hora, un momento, Jesús siempre hacía algo nuevo. Jesús no era un pastor que tenía que decir lo mismo, repetir los mismos mensajes. No, Él siempre tenía un mensaje diferente. Él siempre tenía un milagro diferente. Una alabanza al nombre del Señor. Entonces ahora llega Jesús. El texto, vamos a observar el texto que leímos. Cuando llegó la noche, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también en él otras barcas. Dice el versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Mire esto, yo no sé, hay cosas que uno ahora como que le da risa. Porque es que la Biblia dice que Dios no duerme. Dios no se debilita. Dios no tiene hambre. Dios no tiene sed. Pero ahora, en la persona de Jesucristo, vemos una cantidad de cosas que le pertenecen a la humanidad. De allí, ahí es la piedra de tropiezo que hay para muchos. Hermano, cuando Dios se vistió de hombre, todo lo que le tiene al hombre, Dios tuvo que pasar por ello. Jesús tuvo hambre. Jesús tuvo sed. Jesús se cansó. Jesús se bañó. Jesús sudó. Jesús comió. Jesús, y dice que la persona más enferma que hubo en el mundo se llamaba Jesucristo, porque a Él le cayó todas las enfermedades que hay en el mundo entero. Y Él nos libró. Es decir, que lo nuestro cayó sobre Él, y por la llaga de Él nosotros fuimos sanados. Una alabanza para el nombre del Señor. Entonces ahora se meten en una barca. Jesús viene y cogió el maletín, el morral, que sería la mochila. Se la puso en su cabecera y se recostó a dormir. Y de pronto roncaba para que los demás lo oyeran que estaba durmiendo. ¿Cómo ronca usted? Ruy, ruy. Parece una motosierra. ¿Cómo es? Parece un motor viejo. Jesús de pronto estaba durmiendo roncando. Y se levantó un viento, una tempestad. Y esa bola caía sobre la barca y se llenaban y estaban los ahí sacando agua. Y Pedro y los demás especialistas que andan en las aguas, navegando y caminando y denle. Toda la experiencia humana se puso en acción. Y levantó, pero ya las fuerzas se agotaron.
Y de a última hora se acordaron de Jesús y lo encontraron durmiendo. ¿Y cómo dicen? Mire lo que dice: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, a ver, hermano, a mí me gusta mucho personificar la cosa. Cuando usted está dormido y lo despiertan, ¿qué? ¿Cómo hace usted? Se soba la cara, los ojos. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ah? Todo así como melancólico. ¿Qué pasa? ¿No te das cuenta cómo está el mar? Y el Señor nada más hace: calla, enmudece. Y todo. Una experiencia que nunca la habían visto en otra parte. ¿Y eso qué ocurrió? Vamos a ver el versículo 41. Léanlo rápido porque nos vamos. ¿Qué dice el versículo 41? Entonces temieron con gran temor. Póngale ahí tiene una coma. Póngale un punto o póngale 3 puntos suspensivos. Entonces temieron con gran temor. ¿Qué quiere decir eso? Que antes le seguían y no le temían. Seguían a Jesús por un deporte, pero no le temían. Hay cosas que el Señor hace para beneficio nuestro. Alguien me preguntó ayer: hermano pastor, ¿cuántos años tiene usted de estar siguiendo al Señor? Yo me entregué en el año 67. 67 al 69, 2 al 2000, 32, 10 y qué, 20 qué, 22 años es. Que 52 años de estar siguiendo al Señor. Alguien dijo: hermano, pero yo dije: un momento, ¿usted cuánto tiempo tiene de estar siguiendo al Señor? No es igual una persona que tiene 1 año, 5 años. No es igual para una persona ya vieja que anda con el Señor. Ya que anda muchos años, conocemos al Señor un poquito más que los nuevos. Una alabanza para el nombre del Señor. Y a veces los nuevos se quieren hacer profesor de nosotros o de los más viejos. Temieron con gran temor. Esa palabra gran es un superlativo. Temieron con gran temor. De pronto hay temores diminutivos, como hay medios. Pero ahora el temor que vino sobre ellos por causa de este milagro, conocieron mejor al Señor. ¿Sí me explico? Quitamos los puntos suspensivos y vamos con la coma. Y se decían uno al otro. ¿Qué se decían? ¿Quién es este? Andando con él no le conocían. Yo no sé cuánto tiempo andarían con ellos día y noche y no lo conocían. ¿Quién es este? La palabra este está señalando a alguien. Algo, mire, ¿quién es este que le estamos siguiendo? Que aún, la palabra aún está dando más valor, está sobresaltando, aún la parte de inercia. La inercia aún le obedecen. Es decir, aún el viento y el mar le obedecen. ¿Qué es el viento? ¿Qué es el mar?
Usted sabe muy bien cuáles son los oídos del mar, los oídos del viento. Pero hermano, sea que tengan oído o que no tengan, cuando Dios habla, todo el mundo le obedece. Una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? A ver, vamos a dejar ese ejemplo quieto. ¿Quieren otro poquito más? ¿Qué hora es? Las 10. ¿Me regalan 15 minutos? Bueno, vamos al otro ejemplo. San Mateo capítulo 14. San Mateo capítulo 14, versículo 22, 23. Otro ejemplo similar. Jesús anda caminando sobre el mar. Dice el texto, enseguida Jesús hizo. La palabra hizo, póngale algo. Hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Muchachos, ahí está una barca, vea, suban y váyanse que yo voy más atrás. Voy a despedir a la multitud. Ellos se fueron, obedecieron. Mientras que Jesús despedía. Versículo 23. San Mateo 14, 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya los compañeros que se fueron, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Aquí hay un problema teológico amplio. El primer problema, Jesús dormía. Este segundo problema, estaban solos. El viento contrario. Bueno, dejemos hasta allí. Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche. La cuarta. ¿Qué quiere decir eso? Que hay tercera. Si hay tercera, hay segunda. Y si hay segunda, hay primera. Jesús se presentó a la cuarta vigilia de la noche. Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de ¿qué? De miedo. Un aparato. Nosotros acá decimos, hay poder en Jesucristo. Ellos no se sabían ese secreto. Entonces dieron voces de ¿qué? De alarma, de miedo. Pero enseguida Jesús, versículo 27, enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. 3 palabras importantes. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué le pasó? Tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. ¿Qué quiere decir eso? Que antes le seguían y ¿qué? Y no lo habían adorado.
diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Andando con él no lo conocían. Lo conocían como el hijo de María, de José, del carpintero y fuera. Pero ahora con estos milagros lo conocen como hijo de Dios. O sea, como Dios manifestado en carne. Una alabanza para el nombre del Señor. Aquí, en este texto, se destacan 5 cosas. Vamos a ver si miramos la primera. ¿Están listos? Bueno. Primero, se presentó en la 4ª vigilia de la noche. Supuestamente una vigilia consta de 3 horas. Vigilia, ¿qué quiere decir? Vigilia pertenece a la parte nocturna. Eso quiere decir vigilia, quiere decir dejar de dormir. Entonces, la noche está dividida en 4 vigilias. De 6 de la tarde a 9 de la noche la primera vigilia. De 9 a 12 de la noche la segunda vigilia. De 12 a 3 de la mañana la tercera vigilia. De las 3 de la mañana al amanecer es la 4ª vigilia. ¿En cuál vigilia se presentó Jesús? En la primera. Ayúdenme, hermano, ayúdenme a ver. En la 4ª vigilia. ¿Por qué no se presentó en la primera? Aquí me está oliendo como la muerte de Lázaro. El Señor se hubiera presentado: Lázaro, tú te vas a enfermar y yo te voy a sanar antes que te enfermas. Voy a decir a la enfermedad que no te toque. Eso se llama medicina preventiva. Jesús la tiene. Él le puede la enfermedad: no me toque a esta persona. Y seguro que no la toque porque ya dio la orden que no la toque. Se llama enfermedad, ¿qué? ¿Medicina qué? Preventiva. Él tiene la medicina curativa. ¿Cuál es? Que si estás enfermo, Él te sana. Y Él tiene la otra: si estás muerto, Él te levanta. Una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? Entonces aquí el Señor se presentó a la última hora. Esto es importantísimo para los creyentes. Hay hermanos que quieren que cuando ellos oren a Dios, Dios les responde enseguida. Hay 2 cosas. ¿A quién quiere Dios más? ¿Al que le responde enseguida o al que le responde de último? Ahora, ¿quién tiene más fe? Gracias, hermano. Escúchenme todos. ¿Quién tiene más fe? Si usted ora a Dios y Dios le responde enseguida, o usted ora a Dios y dura semana para Dios responderle, ¿quién tiene más fe? A ver, contigo no te duermas, hombre. ¿Ah? Igual, díganme ustedes, ¿quién tiene más fe? ¿El que Dios le responde enseguida o el que le responda después? Aquí están pensando, ustedes, ¿quién tiene más fe? ¿El que Dios le responda enseguida o el que Dios le responde a última hora? ¿Quién tiene más fe? Este cambió de pastelero. Hermano, escúchenme. Estos son rompecabezas aquí teológicos. Dios tiene unos alumnos, pero unos alumnos, vamos a suponer que uno tiene 4 onzas de fe.
El otro tiene que una arroba de fe. El otro tiene un quintal de fe. ¿Quién tiene más fe? ¿El que tiene 4 onzas? ¿El que tiene una arroba? ¿O el que tiene un quintal? Entonces ahora viene Dios, dice, si yo atiendo al que tiene un quintal, primero se me muere el que tiene 4 onzas. Entonces viene Dios primero, socorre ¿a quién? Al que tiene 4 onzas. Porque nada más tiene que. Y nosotros cuando clamamos a Dios y Dios nos responde, uy, yo sí tengo fe. Tú tienes son 4 onzas. El otro le responde la semana que viene. ¿Por qué? Porque la fe que él tiene alcanza hasta la semana que viene. Entonces aquel tiene más fe que el que tiene 4 onzas. Nada. Ahora, el que le responde dentro de 3 meses tiene más fe, porque la fe que él tiene espera hasta 3 meses. Una alabanza al Señor. ¿Qué le parece, hermanos? Y nosotros somos al revés. Yo oro y enseguida Dios me responde. Uy, yo sí tengo fe que Dios me responde. ¿Qué fe voy a tener? Tengo 4 onzas. Y Dios tiene que ponerse las pilas porque se me acaban las 4 onzas. Hombre, una alabanza para el Señor Jesús. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? Continuamos. Se presentó a última hora. Esa actuación es propiedad de Jesús. A Lázaro se le presentó a última hora. No antes de enfermarse, no cuando estaba enfermo. Se presentó cuando la parte humana se acabó. Jesús llegó al cementerio. Marta y la otra todas llorando, y todo el mundo llorando, reclamándole: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se... Es decir, mi hermano se murió por tu culpa, echándole la culpa, hijo de Adán. Ahora viene Jesús, tu hermano resucitará. ¿Dónde lo pusieron allí? Quiten la piedra. ¡Uy, Señor, ya llegue! Él se presenta siempre a última hora. Yo no sé cuál será tu problema. Y tú irás todo el tiempo orando y Dios no me responde. ¿Eso qué quiere decir? Que tú tienes más fe que todos. Que tú puedes aguantar hasta la última hora, pero Dios no te abandona. Porque aquí ellos estaban luchando con el mar, pero en la última vigilia. Hombre, una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? Vamos, segundo punto. ¿Qué le dijo Jesús? Tened ánimo. Tened ánimo. Yo soy. No temáis. Palabras seguras. ¿Qué quiere decir no temáis? Yo soy. Hermano, no dejará padecer a lo suyo. En la primera vigilia, la segunda vigilia estaba en el medio del mar. No estaban en la orilla, estaban en medio del problema, de la dificultad. El mar teológicamente significa el mundo. Las olas personifican los problemas. Pero el que anda con Jesús está seguro. Porque si Jesús lo tenemos en el corazón, Él levanta las olas y las reprende. Pero si todavía tú no has recibido el Espíritu Santo, Él tampoco te ha abandonado. Está listo para ayudarte, está a tu lado. Una alabanza para el nombre del Señor. Tercero,
Jesús navega en un mar revuelto. ¿Qué te parece la cara de los discípulos en la cuarta vigilia? Bueno, la ola, estaban en medio del mar. Habían trabajado la primera vigilia navegando. Pasaron ya el sueño de 6 a 9 de la noche. Es fácil. Es fácil porque la persona todavía tiene los resplandor del día que pasó. Todo va. Llega de 9 en adelante, ya el cuerpo va cansado. Si usted se pone a ver televisión, se duerme en el asiento. Porque usted está aquí cansado. Ahora vamos navegando y el viento contrario. No hay tiempo para descansar. Llega medianoche, tercera vigilia. El sueño, el cansancio, todo se hace presente. Y las olas vienen más y sacando agua y navegando, y el viento contrario, a los vientos contrarios cogen la barca y la paran así, vea. Y la barca no rinde. Por eso hay hermanos que no les rinde la vida cristiana porque van en viento contrario. No le rinde la vida cristiana. Le vienen unos problemas. Ya estoy cansado, ya estoy. No, tú todavía puedes. Pero cuando se agota por completo, ahí principia el poder de Dios a actuar. Cuando todo lo humano ya se termina, entonces principia lo divino. No temáis, yo soy. Una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? Pero ahora, Jesús no está en la barca. Ahora viene, resplandeció un relámpago. Y miraron que venía algo, parece un barquillo. ¿Qué es lo que viene? Viene que las olas lo levanta y lo sube. ¿Qué es? Un fantasma. ¿Eso qué es? Un aparato. ¿Eso qué es? Hay cosas en el mar que son desconocidas. ¿Esto qué es? De pronto una ola que viene y nos va a traer. ¿Qué es eso que es? Y dieron voces de miedo. Cuando ellos oyeron esa voz conocida, ¿qué le dice? Tened ánimo, yo soy, no temáis. Algo conocido, parece que ya, ahora viene el término, si tú eres el Cristo. A ver, si tú eres, esa palabra que Pedro dijo, ¿qué versículo? Ayúdeme a buscarlo. ¿Qué versículo? 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si tú eres, o si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Esta parte es bastante difícil de entenderla. Pero sin embargo, le voy a dar por aquí unas connotaciones. Primero, Pedro presenta dudas. Hermano, es tan brava la duda. Porque miren, vamos a observar el término. Ya se me pasó. Versículo 28. Búsquenlo. Entonces respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú. Ahí hay síntomas de ¿qué? De dudas. Si eres tú.
oír esa voz. 3 años, 2 años, oyendo esa voz, y ahora viene la duda, si eres tú. También tiene otra connotación, podemos decir, comprometedora. Si eres tú, tienes que darme una muestra. Diferente a duda. Si eres tú, compruébame que eres tú. Y esta es bastante difícil. Porque Pedro dice, si eres tú, permite que yo vaya. ¿Dónde estás tú? Es decir, que el Señor se encontró comprometido de demostrarle a Pedro y a los que estaban allí que Él era. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Cuál fue la respuesta de Él? Si eres tú, manda, ordena. Eso quiere decir que ya Pedro y ellos habían tenido experiencia que cuando Jesús ordenaba, se hacían las cosas. Ordena que yo vaya a ti sobre las aguas. Al momento Jesús no tuvo que pensar más nada, porque el Señor sabía lo que Pedro le estaba diciendo, lo estaba comprometiendo. Al momento Jesús extendiendo, a ver, ahí vamos en el 30. Nada, ¿dónde vamos? El 29. Y Él dijo, ¿qué dijo? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí hay cosas muy difíciles. Puede ser Jesús que me diga, ven, y yo estoy aquí, yo tengo que pensar en tirarme las aguas. Hermano, esto no se entiende así. Yo estoy aquí en la orilla de la barca, este barco que me quiere, esta brisa me quiere levantar el barco y tirármelo de sombrero. Y ahora, y esa agua venía, y que eso no me da tiempo ni siquiera a respirar. Busque en internet un mar revuelto para que se dé cuenta. Y esta ola para allá y para acá, y otra viene, y otra brinca, y otra salta. Y ahora, y que Pedro va a tirarse. Espérate. ¿Sabe qué entiendo yo aquí? Que cuando el Señor dijo ven, esa palabra ven lo enlazó y lo tiró al agua. Ahora cuando Pedro va, esa palabra lo va sosteniendo. Y usted sabe lo que es ese mar revuelto, hermano. Y Pedro, yo creo que Pedro, esa ola lo remontaba a 20, 30 metros de altura. Y Pedro venía, ay, y el Señor al lado de él. Hermano, Dios, el Señor tiene tanta potencia, tanto poder, que nos hace navegar en los problemas de la vida. Una alabanza para el nombre del Señor. Por eso Pablo dijo, no hay nada que nos aparte del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni esto, ni hambre, ni peligro, ni espada, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto. Nadie nos apartará, porque es que el Señor nos hace tan vencedores que navegamos sobre los problemas de la vida. Gloria al Señor. Esa palabra ven, el Señor la usó en varias oportunidades. No se necesita que la persona tenga fe.
No, porque hermano, nosotros a veces idolatramos la fe. No es que yo tengo fe, es decir, que le dan más honores a la fe que al mismo que hace los milagros. Lo que pasa es que yo tengo fe. ¿Qué fe ni qué pan caliente? El único que hace milagros no es la fe, se llama Jesucristo. Una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios, hermanos? ¿Cuántas veces yo les he predicado que yo no tengo fe? Sin embargo, andamos en la vida cristiana. Porque a mí el que me hace andar en la vida cristiana se llama Jesucristo. Y me hace navegar en los problemas. Cuando Jesucristo le dijo a Pedro, ven. ¿Sabe qué recuerdo? Cuando muchacho. Cuando yo tenía por ahí unos 13, 14 años. 15 años, me fui para un tío y andamos en caballo, en burro, caballo, a veces caballos en pelo, corriendo en los poteros. Y había un ternero que lo queríamos, yo no sé, que era vacunar, no sé. Y viene mi tío y se monta en el caballo y coge una soga. Y ese pedazo de, ¿cómo es?, de ternero no quería buscar el corral. Y llega mi tío con la soga corriendo y ¡ran! Pero ocurre que cuando vino, lo enlazó, lo enrolló en la tejuela y cuando ese animal se estrelló, no tomó a mi tío porque estaba enrollado en la tejuela, pero quedó agarrado y va para el corral porque va. Yo estoy como tratando de personificar la cosa. Cuando el Señor le dijo a Pedro, ven, Pedro no hizo ninguna fuerza. Fue la palabra que lo enlazó y lo tiró al agua. Una alabanza para el nombre del Señor. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Si tú estás en duda, te pongo un ejemplo. ¿Qué hace una persona muerta? ¿Respira? ¿Sí? ¿No? ¿Qué hace una persona muerta? ¿Hace fuerza? ¿Sí o no? Ahora, y dígame si ya está podrido. ¿Qué hace? Pero cuando Jesús envió esa palabra y le dijo a Lázaro, Lázaro, ven. Esa palabra levantó a Lázaro de la posición. Una alabanza al Señor, una alabanza al Señor. ¿Sí me explico, hermano? El Señor solamente le dijo, Lázaro, ven. El que estaba muerto no hizo nada. Esa palabra enlazó al muerto y lo trajo presente. Esa misma palabra usó. Porque miremos los términos un poquitico. Vamos aquí. Versículo 29. Versículo 28. Vamos a mirar el versículo 28. Entonces le dijo, ¿quién le dijo? Pedro. No dice, le dijeron los discípulos. Esa es otra cosa. Le respondió, ¿quién le respondió? Pedro. Y dijo, Señor, si tú eres, manda que ¿yo quién? Yo, Pedro, vaya a ti caminando sobre las olas, sobre el mar. El Señor le dijo, ven. Esa palabra enlazó ¿a quién? A Pedro. Pero si Pedro hubiese dicho, Señor, permítenos que nosotros caminemos sobre las aguas, ¿qué hubiera hecho el Señor? A ver, ¿qué hubiera dicho? Vengan.
Y esa palabra vengan los hubiera enlazado a todito. ¿Nada? ¿O sí la agarraron? Sí la agarraron. Pero como fue Pedro quien exigió, ven, esa palabra ven solamente enlazó a Pedro y se lo llevó al mar. Ese mismo término se oirá en el levantamiento de la iglesia. Cuando Jesucristo venga por la iglesia, allá en la estratosfera mayor o menor, no sé hasta dónde llegará el Señor, de allá va a decir, pueblo mío, sube acá. Hombre, una alabanza. Y todo el que es de Jesucristo tendrá que levantarse. Hermano, ¿cuántos son pueblo de Dios? Estemos preparados porque el Señor muy pronto está para venir. Pónganse en pie y vamos a darle gracias a Él. Es una palabra que no ha pasado de moda. Si el Señor hubiese dicho, a ver los muertos, levántense todos, o si hubiere habido más Lázaro, se hubiesen levantado los otros Lázaros. Pero solamente había uno solo que se llamaba Lázaro, y ese fue el que se levantó. Pedro dijo, si yo soy, si yo, Pedro, ven, enlazó a Pedro. En el levantamiento de la iglesia, pueblo mío, sube acá. Una alabanza para el nombre del Señor. En esta mañana vamos a levantar las manos al cielo. Y si hay alguien aquí que no es pueblo de Dios, venga, vamos a orar por usted. ¿Quién se quiere unir a esta comunidad llamada Iglesia Pentecostal Unida? ¿Usted quiere entregar su vida al Señor? Venga. Jesús está aquí en este momento. Los hermanos del aseo no hacen el aseo, porque esta noche viene una comunidad para acá a las 7, a las 6:30. Amén. Primero que pasa aquí, rompió la valla. Otro que le acompaña. Un día de esto vamos a hablar qué pasará después del levantamiento de la iglesia. ¿Qué le pasarán a los que se van a quedar? Y una de ellas, que usted vaya a la pluma a bañarse y salga sangre. Vaya a tomar agua, sangre. Será día terrible. Pero hay un escape, que Jesucristo viene por lo suyo. Por eso la iglesia no pasará por la gran tribulación. La iglesia no pasará por la gran tribulación. Escúchenme. Uno aquí, ¿cuántos van a orar por esta persona que está aquí? ¿Quién más quiere venir? Vamos a orar por usted. Después el diablo te dice mañana. ¿Qué es mañana? El Señor le dijo a Pedro, ven, en ese momento que estaba así. ¿Cuántos están pasando por dificultades? Hermano, y Pedro fue arrestado. Quería ir al lado de su maestro, porque estar detrás de Jesús es una cosa, estar aparte es otra cosa. Y cuando Jesús se entró a la barca, amén. Ya vamos a orar, hermano. Mire, bájense y vamos a orar por la hermana, que el Señor le sane en este momento porque Él está aquí. Amén.